Mi nombre es Santiago Piñol y yo trabajo como artista, trabajo de manera individual, haciendo objetos, instalaciones, exposiciones y también tengo un trabajo, y gran parte de mi trabajo ocurre de manera colectiva, principalmente con la agencia, la escuela de garaje y la galería Carne. ¿Cómo llegué al arte? En mi caso, sí, es una anécdota muy sencilla. Cuando tenía 15 años conocí un grupo de gente por internet, que es ahí, sí, digamos, como pues estaba recién empezando eso y eso como que me ayudó a salir un poco de la burbuja de mi colegio, conocer otra gente y en ese parche tenía un amigo, Santiago Marín, hacía poesía y estaban haciendo como una publicación en su colegio y ahí vi una ilustración súper sencilla, la cual me acuerdo perfecto, que era como un guerrero Masai con una bolsa de McDonald's en la mano. Una cosa muy, sí, muy básica. Pero sí, al día siguiente me fui a comprar un blog de dibujado de artista, un lápiz y me puse a dibujar y después de un rato sí, insistiendo para poder ir a clases de arte, sí, como que me empecé a interesar en eso, como en aprender técnica. Yo creo que dibujar era lo que más me gustaba. Pues sí, yo estudié Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Hice pregrado y maestría. Es una facultad, o por lo menos en mi momento era una facultad muy tradicional, en el cual se hacía así como mucha pintura, escultura, dibujo, sobre todo los primeros 3 años. Yo creo que sí, hay pues varias cosas que marcan lo que yo hago ahora respecto a eso. Yo creo que esa formación académica, aunque yo ya no hago, si no hago figuración ni hago como ese tipo de trabajo, como que entrena una forma de ver y de hacer. Yo lo he entendido así un poco como en Karate Kid, quizá, que está, sí, Daniel San y Yagi San y está aprendiendo una cosa haciendo otra. Yo creo que cuando uno hace dibujo, es como el elemento central, uno está aprendiendo eso, a mirar algo durante mucho tiempo, a entender cómo funciona, a reproducirlo, a pensar con la mano. Y sí, yo creo que de alguna forma eso marca, eso sí, como que genera una forma de hacer. Por otro lado, también está pues el grupo de gente con el que uno acaba, sí, eso como que me ayudó, como que uno acaba haciendo como comunidades dentro de la facultad a partir de diferentes afinidades y finalmente yo creo que a mí me marcó mucho de eso, sí, estudiar en el extranjero arte y luego volver a Colombia, como cuestionar mucho ese canon de enseñanza artística y de cómo es coherente en un sitio o no. ¿Cómo puedo resumir mi práctica actual y a qué me dedico? Yo creo que si se puede resumir que para mí hacer arte o trabajar como artista es una forma de entender el mundo es como una forma de pensamiento para investigar y aproximarse al mundo. Entonces se puede tomar como diferentes formas, ¿no? En el trabajo colectivo eh, puede ser sobre hacer escuelas, sobre determinados temas para abrir estas investigaciones a otros, puede ser experimentar con instituir y viajar, ir a sitios y pensar sobre capitalismo, sobre circulación y de manera individual, sí, es como hacer investigaciones artísticas en las cuales se está sí, como leyendo, investigando, viendo cosas, hablando con gente, pensando en diferentes estrategias y formas de hacer para generar lugares donde se pueda producir conocimiento.
Entonces, sí, yo creo que lo que yo hago es buscar, sí, como buscar excusas constantemente para seguir investigando y para seguir haciendo. Mi práctica como artista individual y con mi trabajo en colectivos, sí hay como una sinergia y sí, en el sentido de los temas y las formas de hacer de un sitio se mueven a otro. Yo diría que sobre todo, sí, ahí habría que distinguir entre la agencia y Carne, porque la agencia, que es un colectivo con el que llevamos 10 años, está enfocado en arte y educación, mientras que Carne Gallery sí está enfocado en, sí, en la producción de objetos y en, sí, y en el asistir a ferias de arte. Entonces como que ahí sí, se junta con lo que yo hago como artista individual. Sí, una de las cosas que tienen en común esos dos proyectos, sí, es cómo los artistas generan sus propios espacios y sus propias instituciones para, sí, como una forma de generar comunidad, de trabajar juntos, de lograr más cosas. Y luego yo creo que para mí en un momento sí había una distinción más clara entre lo que yo hacía individualmente, pero sí, yo creo que últimamente se me está complicando esa división. En algunos de los últimos proyectos siempre estoy buscando que haya momentos o lugares para la colaboración y la participación y no únicamente como si como un despliegue de individualidad. Eso se puede ver de una forma, hasta en la exposición que hice en el 2018 en SGR, sí, que se llamaba Antes que todo desaparezca, en la cual se transformaba el espacio de exposición en una cancha de básquetbol y era una reflexión sobre la tecnología y la arquitectura, el conocimiento, es decir, el espacio también se transformó en un espacio para desarrollar clases, para hacer entrevistas, para grabar videos, para experimentar. Yo creo que esa forma de hacer bien, era resultado también del trabajo que yo venía realizando con la agencia de generar plataformas. Entonces yo creo que ahí me empecé a dar cuenta de cómo lo que yo hacía como artista individual se estaba empezando como a contaminar de esa práctica colectiva, sobre todo en la forma como de pensar los espacios, por ejemplo. Sí, los procesos de síntesis en mi trabajo, a veces lo entiendo como sí, como una forma como un conceptualismo como muy sintético, que yo creo que tiene que ver con el contexto que nosotros habitamos y donde suele haber mucho del arte que se produce, suele ser muy, sí, como muy directo y muy concreto. Y yo creo que tiene que ver con un afán de comunicar las ideas de una manera clara y de una forma de intentar conectar con el contexto. Yo creo que sí, que obras como muy complejas o muy personales, a veces se puede como, sí, como perder. Sí, eso es una especulación personal y también sí, yo creo que tiene que ver con, por ejemplo, si yo ahora vivo en Rotterdam, los Países Bajos, y yo veo muchas de las cosas que se hacen aquí y la verdad, sí, muchas veces yo no entiendo, me pierdo, y yo creo que, pues, si yo vengo de un sitio en el que sí hay como un afán de comunicar que puede caer en una hiperliteralidad muchas veces, pero yo veo que yo le veo un valor a eso, yo no lo veo como algo negativo. Y entonces sí, yo creo que yo por eso intento lograr como cosas muy claras, con pocos elementos y muy concretas, aunque detrás sí haya como un enredo conceptual como muy grande y a veces difícil de explicar, pero por lo menos en la experiencia, que la experiencia sea algo que se pueda, sí, que sea fácil aproximarse a ello. Sí, volviendo a la exposición esta de Antes que todos aparezcan,
Ahí hablaba del paralelo que hay entre los sistemas operativos y el código que hay detrás de ellos, ¿no? Cuánto esfuerzo se invierte en que sea algo lo más sencillo posible para que la gente lo pueda utilizar, pero realmente todo lo que, sí, el esfuerzo que hay detrás y el código es algo que ni se entiende. Y digamos como que en esa exposición como que encajaba muy bien eh, esa idea, ¿no? De lo sencillo y lo complejo. Entonces, sí, yo no sé si quizás en mi trabajo también hay como un interés por la idea de diseño y sobre todo sí, como el diseño como una idea que permea muchísimas de las cosas que nosotros hacemos en esta sociedad. Sí, quizás por eso a mí también me interesa generar muchas veces instalaciones y espacios y cosas que requieren movimiento y atención y no únicamente contemplación, ¿no? Como incluir el cuerpo en ese proceso porque hay como un conocimiento allí. Entonces, ¿cómo ha afectado la distancia a los colectivos de los que yo hago parte? Los dos colectivos comparten algo y es que no necesitan de un espacio o hace mucho tiempo que sí que no tienen como un espacio, una institución en el que suceden, entonces no tienen como, como ese tipo de mantenimiento, lo cual permite que sean colectivos que van y vienen, se agrupan, se desagrupan, suceden cuando hay la excusa de hacer algo, cuando hay la iniciativa de hacer algo, entonces ese funcionamiento se adapta muy bien para la distancia.